Estamos contentos una vez más porque el tema de hoy va a ser un tema bien interesante. Estaremos hablando de los jóvenes, la juventud del día de hoy. Es un tema amplio, es un tema, ojalá que estuvieran varios jóvenes escuchándolo en esta hora, pudiéramos recibir su llamado, podrían compartir junto a nosotros. También es un tema muy especial para los padres, así que ojalá esté compartiendo junto a nosotros, apoyándonos, escuchándolo, tratando de enviarnos mensajes y recordándoles que nosotros estamos desde las 6 hasta las 7 todos los días viernes. Le vamos a comenzar con una oración especial para dar comienzo a este programa. Señor, queremos darle gracias en esta hora. Dándole gracias, Señor, por todos los auditores que nos están escuchando en esta hora. Usted sabe a quiénes nosotros llegamos, Señor. Solamente usted conoce cada corazón de personas que están escuchando en este momento. Nosotros no sabemos, Señor, a cuántos podemos llegar, pero usted esté tocando el corazón y llegando a muchos, Señor, que necesitan de su palabra, que necesitan de su amor, de su grandeza, Señor, que usted le hable a sus vidas, Señor. Queremos, Señor, enfocarnos, Señor, en este tema tan especial que es con respecto a la juventud del día de hoy. ¿En qué nos encontramos ahora? ¿Cómo se encuentran nuestros jóvenes, Señor? Queremos que también haya muchos jóvenes escuchando, Señor, para que usted sea tocando el corazón de cada uno de ellos, Señor. Prepara el tema que tenemos para hoy. Lo entregamos en tus manos, Señor, y para que sea bendición para muchos, Señor. Sea usted hablando en esta hora a través de nosotros, Señor. Todo esto queremos pedírselo en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a ir a una alabanza que tenemos preparada por ahí. Es de Evan Kraft. Y vamos a dar comienzo con Solo en ti. Problema cuando ya no puedo más, confiaré en tus promesas, suficiente me será. En medio de este caos, cuando no puedo entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Mi Salvador por siempre, no temeré, estás conmigo. Hallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Quebrantado en el silencio, puedo oírte susurrar. No estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Mi Salvador por siempre, no temeré, estás conmigo, no fallarás.
y la cruz me llama a confiar. Tu amor es sin igual, siempre me saciarás. Oh, al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. Oh, y la cruz me llama a confiar. Tu amor es sin igual, siempre me saciarás. No temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío. Mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza. Mi esperanza solo en ti. Mi esperanza solo en ti. Mi esperanza solo en ti. Solo en ti. Bien, hemos vuelto con nuestro programa, aquí volviendo a las raíces de la fe. Y el tema de hoy, los jóvenes y la adolescencia. Es un tema bien interesante porque todos estos días hemos estado hablando referente a la familia. El matrimonio, el esposo, el rol de la esposa. Ahora vamos a ver cuál es el rol de los jóvenes y la adolescencia, cómo está el día de hoy. Bueno, en esta etapa es donde se toman las decisiones que van a afectar toda nuestra vida. Es ahí donde se encuentran todas las preguntas, todas las interrogantes que tienen los jóvenes y donde les va a afectar realmente todas las decisiones que ellos tomen hasta el resto de nuestras vidas, ya sea en el matrimonio, ya sea en su trabajo, en los estudios. Aquí el joven le cuesta manejar sus emociones. Es una etapa en donde a los jóvenes les cuesta bastante manejar sus emociones. Muchos son indecisos, otros son inseguros, tímidos, otros son muy arriesgados. Entonces, muchos también no cuentan lo que les pasa y se aíslan. Como no saben cómo tomar sus decisiones, están expuestos a dejarse influenciar. Entonces ahí hay un problema o un riesgo, podríamos decir, es un riesgo en cuanto a sus emociones, porque ¿qué pasa? Que muchos se dejan influenciar cuando se sienten inseguros, cuando otros toman decisiones por ello. Hay un riesgo que corre nuestra juventud. Y para eso nosotros, los padres, para eso la iglesia, para eso la sociedad tiene que prepararlos. Dice aquí, influye mucho la formación en donde hayan nacido ellos, o la formación que ellos hayan tenido. Muchos quizás son de papás separados, y por eso a lo mejor son inseguros. A lo mejor ellos no han tenido esa seguridad ni esa protección que realmente necesita un hijo, sobre todo cuando está en la etapa de la adolescencia. Y quizás muchas de las inseguridades vienen desde pequeños. Hay muchos jóvenes, muchos hijos que sus padres han sido separados cuando han sido pequeños. Y desde ahí comienza una inseguridad en sus vidas. Por eso es importante el apoyo emocional que necesitan los jóvenes. Los niños necesitan un apoyo emocional también y por supuesto un apoyo espiritual. Y ese apoyo fundamental tiene que ser de los padres. Los padres separados, hay padres separados en donde no se dialoga, en donde no se comprende al joven, en donde no se dialoga en el hogar, donde no hay una comunicación. Los padres, quizás preocupados de sus problemas, dejan de lado a los jóvenes, sobre todo en esta etapa en donde hay muchas preguntas, muchas interrogantes, el mucho descubrirse también. Y a muchos les afecta el hecho de que los padres estén separados.
hay muchos papás jóvenes también y no ven estos riesgos que pueden tener sus hijos en la sociedad. Pero es aquí donde necesitan mayor apoyo emocional y familiar. Es importante el apoyo que pueda tener un joven cuando está en la adolescencia, cuando tenga que pasar cuando tenga esas preguntas, todas esas interrogantes, ¿qué hago? ¿Qué estudio? ¿A qué colegio voy? El joven tiene que estar apoyado. A lo mejor le gusta una carrera y al principio y se da cuenta después que no le gusta esa carrera. Y a lo mejor esa carrera solamente lo está agobiando y ahí es donde necesita sentir un apoyo, necesita saber alguien que lo pueda guiar. Porque la verdad, amigos y hermanos, los padres estamos para guiar a nuestros hijos. Ese es nuestro rol, es para guiarlos, protegerlos, educarlos y todo lo que conlleva el tener los hijos, esa es nuestra responsabilidad. Bueno, antiguamente a los jóvenes se les enseñaba a mantenerse por sus propios medios. O sea, era la forma en que uno como padre le enseñaba antiguamente en mantenerse por sus propios medios. También ellos debían formar una familia y tener hijos. Eso era lo que se les inculcaba. Pero hoy en día todo es como a largo plazo. Ellos no quieren casarse, ellos solo quieren convivir, muchos no quieren tener hijos. Bueno, le vamos a dar la bienvenida al pastor que acaba de llegar. Si le damos la bienvenida, pastor. Que el Señor les bendiga. Es un agrado poder compartir con ustedes. Estamos un poco atrasados, pero ya estamos aquí gracias al Señor. Mi pastor. Bueno, contento de que esté aquí apoyándonos también. Bueno, ya hemos comenzado, los auditores ya saben, estamos hablando del tema sobre los jóvenes y la adolescencia en los tiempos de hoy. Y como le comentaba yo, pastor, a la audiencia, a los auditores, qué es lo que se le enseñaba antiguamente a los jóvenes. Digamos, cómo nos educaron a nosotros, y a nosotros se nos decía que teníamos que tener responsabilidades en la vida. Era cómo mantenernos a nosotros por nuestros propios medios. Para eso teníamos que estudiar, para eso teníamos que enfocarnos que a futuro íbamos a tener una familia, íbamos a tener hijos, íbamos a tener que criarlos. Así que había una enseñanza de nuestros padres. Pero hoy en día, todas estas enseñanzas implican un poco de responsabilidad, lo cual a los jóvenes hoy les cuesta tener. Esta responsabilidad de no casarse, de preferir convivir, no tener hijos, porque muchos no quieren tener hijos, o a lo mejor quieren a largo plazo tener hijos, pero no está en sus mentes. Claro, tiene que ver con un tema de que pareciera ser que hoy día todo es más fácil para los jóvenes. Tienen los privilegios que los padres antes no tenían, como son los estudios gratuitos, o a lo mejor los padres tienen un buen trabajo y tienen la vida un poco más fácil, y en ese sentido ellos, como no se han esforzado, no valoran mucho las cosas. Y además que esta sociedad promueve mucho la rebeldía también. Así es. Entonces, y también la competencia, el consumismo desenfrenado, ¿cierto? Entonces todo es dinero, y además que vivimos en un mundo de lo instantáneo, ¿cierto? Sí, la comida instantánea, que uno la mete al microondas en 2 minutos, está listo. El café instantáneo, todo rápido. Cuando les pasa algún problema se frustran muy luego, no saben soportar los problemas. Entonces una serie de factores que influyen en esta conducta de ellos. Así es, pastor, y lo otro, que el uso indiscriminado del celular y del internet. Así es. Qué manera, ellos, la verdad que son los que más consumen, los jóvenes son los que más consumen estos productos en el mercado. También está la moda. La verdad que todas las publicidades que están en la televisión está enfocada especialmente al joven. Y hay que tener mucho ojo justamente con eso, porque hoy en día, lamentablemente, como hemos comentado en otros programas, los profesores o los padres de nuestros hijos están siendo las redes sociales. Están aprendiendo cosas en el celular, ¿cierto? En YouTube, por medio de otros jóvenes o de otros adolescentes que no tienen idea de la vida,
¿cierto? Y le están dando malos consejos Así es. o personas que no tienen experiencia de nada y ellos lo creen como que fuera verdad. Entonces hay que tener mucho ojo y cuidado con eso para que seamos los padres los que demos los primeros consejos tanto en la sexualidad, en el respeto al prójimo, los valores cristianos, ¿cierto? Y tantos valores importantes que tenemos que tener como personas, ¿cierto? El no robar, el no mentir, etcétera. Entonces es muy importante que, o sea, no prohibirles que de repente puedan ver, pero siempre con la vigilancia de los padres, que sepamos lo que están viendo. Eso es muy importante. Así es, pastor, lo que influye las ideologías, ¿no es cierto?, que están hoy en día, y a ellos les influyen bastante, y qué importante desea usted también el apoyo de los padres, el apoyo, la formación de los papás, para que ellos no estén en el aire, ¿no es cierto?, cuando están en la etapa de tomar decisiones. Y nosotros como padres cristianos, y lo hemos conversado muchas veces, lo volvemos a repetir, tenemos una gran responsabilidad que Dios nos las ha dado a los padres, ¿cierto? Tanto a los que tenemos una familia, digamos, esposo-esposa, o aquellas familias que también, ya sea que el padre se tuvo que hacer cargo porque a lo mejor es viudo, o hay padres separados, o en el caso de una mujer que quedó sola, tienen ellos, cierto, padre y madre, una responsabilidad que Dios le ha dado de ser la autoridad, de guiar a sus hijos. Dice la palabra, se instruye al niño desde pequeño, no se apartará del camino cuando él sea grande. Sí, Entonces sí. es importante nosotros que les prediquemos de pequeño el evangelio, los valores que Dios enseña, porque hoy en día es fácil a los adolescentes, sobre todo, llevarlos de un lado para otro, porque hay ideologías que usted decía, ideologías comunistas, ideologías marxistas, ideologías de izquierda, Sí. ideología de género, ideología de homosexualidad, de revoluciones en los colegios. Hemos visto en la noticia cómo se están tomando los colegios, cómo están quemando los colegios, cómo están incluso llegando a la sala del director, rompiéndole todo al director de un colegio importante de Santiago Centro, y eso es lo que estamos viendo, jóvenes vestidos con overoles que están quemando, que están lanzando bombas molotov. ¿Y por qué sucede eso? Porque un joven más grande o un adulto lo influyó, les metió ideas en la cabeza, ¿cierto? Ideas de rebeldía, de ideas que tienen que ir contra el Estado, contra el sistema. Y sabemos de quién es el padre de la rebeldía: Satanás. Satanás, yo le digo a mi hijo, tú no puedes ser rebelde porque Satanás es rebelde. ¿Cómo va a imitar nuestro hijo cristiano a alguien que es rebelde, que es Satanás? Satanás fue el primer rebelde que se rebeló contra Dios y llevó consigo a las 3/4 partes de los ángeles que le siguieran. Y se rebeló porque quería ser como Dios. Entonces es importante que los jóvenes, que nosotros como padres, le inculquemos los valores, lo que es la verdad, qué es lo verdadero, qué es lo falso, decirle las cosas por su nombre, al pan pan, vino vino, las cosas claras, cosa de que cuando venga un compañero que le diga vamos a robar, vamos a hacer esta maldad, quememos el colegio, o peguémosle a un compañero, molestemos a una compañera, ellos digan no, eso no está bien, y no le sigan, digamos, el juego a estos jóvenes que lamentablemente vienen de familias disfuncionales, que tienen problemas, que tienen carencias. Entonces es importante que nosotros como padres tomemos la delantera y nos pongamos en nuestro lugar de autoridad, y nosotros les vamos dirigiendo, cosa de que el día de mañana si ellos se enteran o escuchan algo de la sexualidad, no se sorprendan, sino que ellos digan, eso yo lo sé y esta es la verdad, mi papá me enseñó, mi mamá me enseñó. Así es, pastor, porque la verdad que es importante a nosotros formar a nuestro hijo. Como decía usted, el padre de rebeldía, ¿quién es? O sea, ¿quién nosotros queremos imitar? Y los jóvenes andan buscando a quién imitar. En eso están. Ellos quieren imitar a un ídolo, pero imitar al padre de rebeldía, que es el diablo, el dios de la mentira, no se puede. Tenemos que imitar a nuestro rey, que es Cristo, el que nos creó. A él debemos de imitar. Y usted fíjese como en las películas, las teleseries, los dibujos animados, siempre al malo lo pintan, lo dibujan o lo muestran como algo, voy a utilizar una palabra juvenil, lo pintan como bacán, como opulento, como el mejor, como el sobresaliente, y los jóvenes quieren imitar a ese. Nosotros tenemos que enseñarles
que eso es malo, que no tienen que imitar lo malo, que no tienen que imitar al malo, como podemos decir, al personaje maligno, porque eso tarde o temprano les va a llevar a la perdición, y nosotros tenemos que contarles que todos esos que se creen choros, los que andan quemando colegios, los que andan quemando Transantiago, los que andan encapuchados, todos esos jóvenes que molestan, que hacen bullying, que no respetan a los profesores, en ese contexto ellos creen que son los choros, ellos creen que son los malos, son los bacanes, pero si uno pudiera ver al futuro, sí, a 10, 20 años, uno podría asegurar que esos jóvenes que molestan al profesor, que molestan a los compañeros, que queman los colegios, que destruyen, sin duda van a ser delincuentes, van a estar presos, claro, su vida van a estar destruidas, van a estar en la calle. Jamás esos jóvenes van a poder tener un buen futuro. Y eso que tenemos que decirle nosotros a nuestros hijos, que hay consecuencias al hacer lo bueno y al hacer lo malo. Dice la palabra de Dios que Él ha puesto dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Y dice las consecuencias: si haces lo malo te va a pasar esto y esto otro. Sí. Si haces lo bueno te va a bendecir, te va a ir bien en la economía, va a tener familia, Dios va a prosperarte, ¿cierto? Pero por eso muchas veces los jóvenes toman malas decisiones, y ahí ¿quién tiene que estar? Los padres, para que elijan el bien y no el mal. Así es, pastor. Bueno, delante le comentaba yo de cómo cuando hay una familia que no está bien constituida, de ahí depende cómo van a ser los hijos, los jóvenes. Y la verdad que hablamos de la inseguridad de los jóvenes, de cuando son inseguros, no saben lo que quieren, necesitan el apoyo de los papás. Pero sabe que un joven, cuando sabe lo que quiere, va a estar contento, siempre va a tener planes y proyectos en su vida. Este joven se va a levantar satisfecho, se va a acostar satisfecho y se va a levantar con el deseo de hacer cosas nuevas. Para eso es importante el apoyo de sus padres, para que motiven a los hijos. Es decir, si él viene con todo este apoyo emocional y espiritual, porque los jóvenes necesitan el apoyo emocional. Muchos son inseguros, muchos se aíslan, se sienten solos y no saben a quién acudir. Y por eso es importante el apoyo, es importante que los padres estén motivando. Y recordemos, pastor, también que nos pasa con nuestros hijos, pues nosotros tenemos nuestros hijos que tienen 12, 13 años, y nos pasa con ellos quieren hacer cosas. A mí me recuerdo de mi hijo de chiquitito, una vez me dijo, tenía como unos 6 años, y me decía, él veía madera en el patio, palos ahí, veía madera, y me decía: mamá, yo quiero hacer una casa. Entonces yo, en todo mi quehacer, y me lo dijo como 3 veces, entonces en un momento me detengo, y yo no sabía qué responderle, porque lo primero que se me vino a mi mente, necesitaba serrucho, necesitaba martillo, ¿de dónde le saco? Y empecé, pero ¿sabe qué me gustó? Es como apoyarlo en lo que él quiere hacer. Después, una vez siempre me sale con cosas nuevas hasta ahora. Y yo digo, si hay un papá, a lo mejor que los hijos quieren ir a acampar, ¿por qué no estar con ellos y considerarles eso? Porque es ahí donde el joven necesita ese apoyo, claro, por muy simple que sea. Sí. Ahí hay una labor de los padres que tenemos que estar ahí. Pero un punto, además de eso que usted decía, hay un punto importante, que cuando un joven, un adolescente, un niño, tiene a su padre, si tiene a su padre y a su madre, ¿cierto?, a su familia detrás, o a lo mejor tiene solo a la madre, o tiene solo al padre, pero si tiene detrás de él una familia que lo ama, que lo apoya, ¿cierto? Todo cambia. Cuando hay un apoyo, ese joven tiene seguridad. Sí, hay una preocupación. Sí, porque cuando vemos en los colegios, cuando uno que tiene hijos, digamos, en mi caso adolescente, en su caso también, y le cuentan del compañero que molesta, y cuál es la realidad de ese joven, generalmente es un niño abandonado, que los papás no lo quieren, padres separados, o viven con los abuelitos. Siempre hay un problema detrás. O a lo mejor vive con sus padres pero en conflicto. Exacto. Él ve violencia, ve conflicto, ve problemas. Y todo eso que él sufre en la casa lo transmite en el colegio. Lo lleva al colegio y se descarga y se burla de sus compañeros, quizás por tratar de llamar la atención o de demostrar algo que a él le falta, ¿cierto? Que es el amor de Cristo, que el amor de Dios que nosotros predicamos, que es tan importante que nosotros como padres entreguemos ese amor en palabras y en hechos. En palabras y en hechos poder demostrarle a nuestros hijos ese amor. Cuando ellos sienten ese amor, un abrazo, ¿cierto? Todos los días un abrazo, un te quiero, jugar con ellos,
conversar con ellos, preguntarles qué les pasa, y ellos se sienten apoyados con eso. Entonces es importante que nosotros como padres cristianos lo amemos y lo apoyemos, y como usted decía, abrirle el abanico de posibilidades que ellos en el futuro, cuando sean grandes, quieran ser. Si ellos quieren ser constructores, futbolistas, si quieren ser deportistas, pintores, ingenieros, lo que sea, que uno le abra el campo de que conozcan distintas realidades, y uno contarle, esto es así, esto tiene esto positivo, pero también tiene esto negativo. Justamente. Entonces, porque todos los trabajos tienen cosas buenas y cosas malas, entonces Claro, nosotros porque, contarles esa realidad para cierto, que ellos no vivan en una ilusión, sino que contarles las cosas como son, de manera que ellos cuando grandes tengan 10, 20, 30 posibilidades en las cuales poder elegir. Así ¿cierto? es. Porque a lo mejor a un hijo le puede gustar el fútbol cuando es adolescente, pero eso no quiere decir que va a ser futbolista. A lo mejor Claro después que más sí. adelante le gustan otras cosas, Sí. y así uno se va desarrollando. Así él va viendo los talentos que tiene, las habilidades que tiene. Pastor, mire, nos pueden llamar al teléfono 225-257-274. Y el otro teléfono para que los auditores nos llamen es el 232-794-815. Amén. También yo voy a decir que pueden comentar en el video que estamos poniendo en el Facebook del Pastor Lucas Donoso. Ahí estamos transmitiendo en vivo. También nos pueden comentar, va a ser interesante su opinión. Les dejo también el Facebook de la iglesia Ictus, donde pueden comunicarse. Pastor, vamos a pasar a alabar al Señor. Ya. Y dice, el joven debe aprender a vivir con visión. ¿Y por qué es interesante e importante esto? Porque vamos a enfocarnos también a los jóvenes que quizá están buscando de Dios, a lo mejor ellos no han recibido a Cristo en su vida, a lo mejor aquellos jóvenes están escuchando en esta hora, y a lo mejor están pasando sus padres dificultades, a lo mejor son jóvenes de padres separados, y la verdad que no encuentran salida, pero sabes, te vamos a hablar a ti especialmente, a ti joven adolescente. A ti, joven, tienes que aprender a vivir con una visión, y es lo que vamos a enseñarte hoy. Esa visión tiene que ser una visión de Dios, porque en la vida no solo hay que divertirse, pero el pensamiento del joven debe ser formado, y el que forma este pensamiento es Jesucristo. Amén. Vamos a decirle al Señor más amor, que es una alabanza que cantaba nuestro hermano Alejandro Alonso y que vamos a cantarla también ahora. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Y te alabaré con todo mi corazón, y te alabaré con todo mi ser, y te alabaré con todas mis fuerzas, porque eres mi Señor. Oh, eres mi Dios. Y te alabaré con todo mi corazón, y te alabaré con todo mi ser, y te alabaré con todas mis fuerzas, porque eres mi Señor. Oh, Eres mi Dios. Sí, Señor. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Y te alabaré con todo mi corazón, y te alabaré con todo mi ser, y te alabaré con todas mis fuerzas, porque eres mi Señor. Oh, Eres mi Dios. Y te alabaré con todo mi corazón,
y te alabaré con todo mi ser, y te alabaré con todas mis fuerzas, porque eres mi Señor, eres mi Dios. Amén. Más amor, más poder, más de ti, más de Cristo en nuestra vida. Eso es lo que necesitan los jóvenes de hoy, los jóvenes de estos tiempos modernos en los cuales estamos viviendo. Solamente necesitan a Cristo. No hay nadie que pueda tener un pensamiento como el de Dios. No hay nadie, ninguna ideología, ninguna filosofía humana, nada que pueda tener el pensamiento de Cristo, en donde el joven realmente puede ser formado y para ser a futuro un joven pleno, un joven feliz en su vida, pastor. Amén. Hay un versículo bíblico que es importante, que está en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 22, en donde el apóstol Pablo le da un consejo a Timoteo, pero también lo podemos tomar todos los jóvenes, lo pueden tomar los adolescentes, que dice: huye de las pasiones de la juventud y busca la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con todos los que con un corazón limpio invocan al Señor. Aquí la palabra de Dios nos dice que los jóvenes, los adolescentes tienen que huir, ¿cierto?, a las pasiones, todo lo pecaminoso, ¿cierto?, todo lo malo, como es la fornicación, ¿cierto?, la masturbación, la pornografía, ¿cierto?, el robo, las drogas, la rebeldía y todo lo que es pecaminoso, lo que contamina el cuerpo, ¿cierto?, lo que contamina la mente, y tenemos que buscar la justicia, la fe, el amor y la paz. Amén, pastor, amén. Mire, dice que si nuestros jóvenes cristianos no se preparan para enfrentar el mundo los va a influenciar como lo está haciendo ahora, sobre todo a nuestros jóvenes cristianos, ya que en las universidades la enseñanza es totalmente humanista y liberal. Sí. Eso es lo único que encontramos en las universidades. Y lamentablemente hay estadísticas que muestran que muchos adolescentes y jóvenes que ingresan a la universidad lamentablemente desvían su camino, se apartan de Dios, se apartan del Evangelio, se apartan de la iglesia y le dan la espalda a lo que sus padres le inculcaron, ¿cierto?, al Evangelio, que es una gran herencia que los padres podemos dejar a nuestros hijos. ¿Y por qué sucede eso? Porque no tenían un fundamento claro, porque los padres no estuvimos ahí atentos para enseñarles la verdad, para enseñarles las cosas como son, ¿cierto? Es importante que nosotros desde niños y obviamente adolescentes, los vayamos preparando, porque la vida es cruel, la vida es dura, y hay una oposición, y la oposición es Satanás, el diablo, ¿cierto?, Así. que está trabajando. Entonces nosotros como cristianos no nos podemos estar durmiendo, tenemos que estar vigilando y preparados, porque en las universidades sobre todo se da una guerra ideológica, una guerra de religiones, de política, de ideas totalmente lejanas, lejos de Dios, humanista, como usted decía, que quieren sacar a Dios de la sociedad y quieren convertir a este joven que entra y cristiano en humanistas, en comunistas. Hay mucha rebeldía ahí en esos lugares, porque hay centros, digamos, de políticos de izquierda principalmente, que tienen una ideología totalmente anticristiana, antivalores, promueven el aborto, promueven el feminismo, promueven el odio contra el hombre, promueven el odio contra las personas que tienen más dinero. Y esto no va a parar, pastor, esto se viene mucho más fuerte, por eso los jóvenes tienen que estar preparados. Para ellos, por ejemplo, quemar colegio, inmobiliario, quemar cosas públicas como los paraderos, para ellos es normal, para ellos es válido, ellos están en una constante guerra, y eso es lo que van buscando jóvenes que tienen carencia afectiva, carencia de valores, y les van metiendo este veneno para que ellos odien, para que destruyan, ¿cierto? Y hay un montón de cosas que salen de ahí realmente muy cambiados, la mayoría de los que entran. Entonces, si no hay un fundamento claro antes de entrar a la universidad, sería mejor que no ingresaran a la universidad, si es que ese joven no tiene los valores en Cristo firmes. ¿No es cierto? Entonces ahí
¿quiénes son los que fracasan? Son los padres, que no estamos ahí enseñando esas cosas, de no advirtiendo. Entonces también ahí nosotros como padres tenemos que estar preparados, tenemos que prepararnos tanto en la lectura de la Biblia, pero no solo la lectura de la Biblia, sino que la lectura de lo que está pasando en el acontecer diario, de estudiar de política, de historia, conocimientos, de valores, de cosas que están pasando, informarnos, ¿cierto? Para que esto mismo que estamos haciendo nosotros, hay estadísticas, ¿cierto? De la drogadicción, de un montón de cosas que los afectan a ellos, cosas que cuando ellos nos pregunten nosotros tener una respuesta. Entonces, no tan solo dejarle la tarea al colegio o al profesor de escuela dominical o al pastor, sino que la familia tiene que estar ahí primero instruyendo al joven. De hecho, la Biblia nos dice, instruye al joven en su camino, al niño en su camino, ¿cierto? Entonces los padres somos los que tenemos que enseñar primeramente los valores cristianos, los valores de Dios, y es muy cierto, cuando nosotros como padres le estamos entregando esos valores, va a ser mucho más difícil para el diablo poder sacarlo del camino. Así es, pastor, la convicción que el joven tenga de Cristo es lo que lo va a hacer victorioso en las decisiones que él va a tomar, en cómo va a verse enfrentado a situaciones, porque sabe que el joven ahora está con nosotros, o sea, el niño está con sus padres, quizás nosotros podemos hacer coberturas para ellos, podemos cubrirlos, protegerlos, pero en un momento determinado el joven va a estar solo, y él tiene que tener esa fuerza, tiene que tener esa valentía, tiene que tener una convicción, pastor, porque cuando usted madura con el tiempo en el Señor, tiene convicciones claras, ya nada lo mueve, nada, y por eso es importante el versículo que usted leía al principio, de pequeñito instruirlo en el camino de Cristo, o sea, las enseñanzas, formar su mente, realmente tener esas convicciones claras para cuando sea adulto él sepa enfrentar. No, y lo otro también, muchas veces los padres, incluso cristianos, a veces le transmiten los odios del pasado, porque sabemos que como país ha habido mucha odiosidad, hay división, y a veces los padres cometen el error de transmitir ese odio hacia en mi caso, gracias a Dios, nunca pasó. Nunca mis padres me hablaron mal de un bando político o de otro, siempre de Cristo, siempre. Entonces, muchas veces los padres transmiten las malas experiencias que a ellos les pasaron, y de repente esos jóvenes ven con malos ojos, por ejemplo, a los carabineros, a los militares, por cosas que pasaron en el pasado. Entonces, ¿por qué yo tengo que transmitirle odio a mi hijo si algo que me pasó a mí no tiene por qué volver a pasar? Ni los, por ejemplo, ni los carabineros de ahora no son los mismos de hace 30 o 40 años atrás. Entonces, ¿por qué yo voy a transmitirle ese odio? Entonces, es importante que, sobre todo padres cristianos, que no podemos estar ligados a pensamientos de izquierda que promueven el odio, la destrucción de la iglesia. O sea, el comunismo nació precisamente para destruir a Dios y para sacar a Dios. Todas las leyes que ellos promueven y todo el pensamiento que ellos promueven es contra Dios. Entonces, como nosotros como padres, también ahí, no en mi caso, pero ni en el caso de mi papá, tampoco me transmitió odio, ¿cierto? Sino que contarle la verdad objetivamente, cristianamente, sin odio, ¿cierto? Sin transmitirle odio a ellos. Porque de ahí donde después nacen esas diferencias y esos odios entre un bando y otro, y ahí donde los jóvenes se van creciendo con rebeldía, con odio a los carabineros. Entonces muchas veces los mismos cristianos, que esto no debe ocurrir, decimos o dicen los pacos, y es una falta de respeto a la autoridad. Esos son los carabineros los que nos protegen, ¿cierto? Y Dios dice la palabra en Romanos, o sea, si nos vamos a lo bíblico, que Dios puso a toda la autoridad y nosotros les debemos respeto. Entonces, si hay algún padre o madre cristiana, ¿cierto?, que ve con mal ojo a los carabineros, con mal ojo a los militares y transmite ese odio, está mal, o sea, está errado ante Dios, porque Dios nos llama a amar, ¿cierto?, a mirar con respeto a todas las autoridades, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros como hijos de Dios no tengamos esa ideología de odio, ¿cierto? Porque eso no le hace bien ni a uno, ni al país, ni a nuestro hijo. Entonces es importante que no le transmitamos nuestros temores ni odiosidades a nuestro hijo. Es importante eso. Así es, pastor. Mire, enfocándonos en los cristianos, los jóvenes cristianos, dice, aquí va un joven a la iglesia. A ver, ¿qué me puede decir de esto, pastor? Mira, aquí va un joven a la iglesia. Un joven va a aprender música, en la iglesia aprende guitarra,
un joven aprende a cantar, las mujeres danzan, aprenden la danza, muchos ayunan, aprenden a ayunar, no sé, todo lo que se les enseña. Claro. Oran bonito, pero él sabe o está preparado para tomar decisiones en su vida. Él sabe tomar decisiones, sabe enfrentar un problema, también sabe confrontar. ¿Se le enseña eso? A lo mejor no, pues, o sea, estamos hablando de los jóvenes en Cristo, de qué forma son formados, de qué manera son enseñados a la iglesia. Y sabe por qué toco este punto, porque cuando se hacen retiros de jóvenes, bueno, yo conocí al Señor en un retiro de jóvenes, tenía 23 años, y la mayoría de los jóvenes no iba a las cosas del Señor, pues. Y eran otras las motivaciones, o era escuchar música, o era la mayor parte de la iglesia se enfoca mucho en la música, Claro. pero la enseñanza es como le decía yo, el poder, el joven, formarlo para tomar decisión importante en la universidad, cuando se encuentra en un momento en donde le están ofreciendo droga, a lo mejor estar frente a su novia y no saber cómo enfrentar una situación donde están solos, en donde viene la tentación. ¿Cómo preparamos a nuestros jóvenes? Una pregunta muy importante, y quisiera decir lo siguiente, que cuando nosotros preparamos, seamos pastores, seamos maestros, profesores de escuela dominical, ¿cierto? Tenemos una labor muy importante, tenemos a cargo la responsabilidad de enseñarle a esos hijos de Dios, ¿cierto? A esos jovencitos. Entonces, como profesores, como maestros de la palabra, como predicadores, es importante que nosotros como cristianos podamos enseñarle a esos jóvenes, y también a toda la hermandad, pero hablando de los jóvenes, que tengan un pensamiento crítico. ¿Qué significa esto? Que sean libres pensadores. Ya muchas veces en la iglesia se comete el error. Nosotros estamos a favor de la autoridad, estamos a favor de que el pastor tiene autoridad, de que Dios ha puesto autoridad en la iglesia, Amén. los padres, estamos a favor de eso, pero también estamos a favor de que los jóvenes tengan un pensamiento crítico. ¿En qué sentido? Muchas veces a los jóvenes todo para ellos es bueno. Es como como cuando uno dice sí, ¿te gusta esto? Sí, y nada lo cuestionan. No, nosotros como padres, hasta nosotros como padres también podemos ser cuestionados, Sí. los pastores Sí. pueden ser cuestionados, obviamente siempre con el respeto, con el amor. Entonces, ¿qué pasa si los jóvenes nosotros los criamos que a todos le digan que sí? Ellos no van a ser capaces en un futuro de decirle no a la droga, porque no tienen autoridad, no tienen convicción, no tienen No, personalidad. Dios nos ha dado autoridad. Claro, pues, a entonces todos Dios nos ha dado nos autoridad. dice, juzguen todas las cosas. Exacto. Dice, el espiritual juzga todas las cosas. Entonces nosotros tenemos que tener a eso me refiero con un pensamiento crítico. ¿Qué significa eso? Que el joven analice, que el Sí. joven piense, Así que es. nosotros como profesores y como padres le enseñemos a nuestro hijo a pensar, que no todo es bueno, que por ejemplo tenemos que fijarnos en los detalles de un programa de televisión, que a lo mejor alguien puede ver algo y decir, oh, qué lindo, qué bonito, y todo está bueno, o el gobierno está todo bien, pero si nosotros vamos escarbando un poquito más, ya ese es un pensamiento crítico, que uno diga, está bien, sí, pero mira, falta esto, esto, aquí no está Dios, ¿cierto? Así es. Y eso alguien dice, porque existe de repente este pensamiento, no, es que este hermano, esta hermana es colador, como que fuera algo malo, y Dios nos llama a ser coladores, porque dice Sí. en la Biblia, examinarlo todo, retener lo bueno. Y examinar, ¿qué significa? Inquirir, investigar, escarbar, Así es. ¿cierto? No tragarnos todo, o sea, Todo de lo que repente nos decimos, dicen. viene el profeta, no sé cuantito del país tanto, y porque dicen eso, no significa que sea un Bueno, hombre de Dios. Eso solamente ocurre, pastor, por falta de conocimiento, si no es Exactamente. nada más que eso. Entonces, lo mismo si a un joven le dicen, oye, la marihuana es buena. ¿Por qué? Porque salió un estudio Ujú. y porque te lo dijo un profesor, ¿uno va a creerle? No. Porque te lo dijo un político, ¿uno va a creerle? No. Uno tiene que ahí tener un pensamiento crítico, decir, a ver, ¿qué me dice mi padre? ¿Qué me dice la Biblia? Exacto, esto es lo que yo creo. ¿Qué me dice este estudio? Y voy Saber investigando, discernir. ¿qué me dicen los médicos? Entonces eso es tener un pensamiento crítico, Así que es, no qué creer a importante. buenas ya primera, sino que uno decir, no, en realidad este compañero, este profesor, realmente está mintiéndome y esto no es la verdad. A eso me refiero. O cuando le van a querer decir Dios no existe. ¿Pero por qué? ¿Vamos a creerle a primera? No, sino que uno solo decir, no, lo que tú estás diciendo está mal por este argumento y por esto otro. Entonces, a eso me refiero con que
tenemos que tener un pensamiento crítico. Y eso significa que tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes a analizar, Así a es. pensar, a dudar también de otras personas, no que no confíen en todas las personas, porque hay gente mala. O sea, Sí. yo cuando mi hijo era pequeño, yo de chico siempre, me acuerdo, no sé, de 4 o 5 años, siempre le dije, hay personas buenas, hay personas malas, tú no Así puedes es. confiar. Entonces a veces los padres son culpables de que los crían como en una burbuja. Justamente. Entonces que todas las personas son buenas, que le pueden dar besos a todas las personas, Claro, que pueden haber... no se le enseña. Entonces nosotros tenemos que decir, no, hay personas buenas, hay personas malas, hay personas que te van a querer engañar, te van a querer trampear, etcétera. Entonces es importante un pensamiento crítico para que los jóvenes puedan tomar buenas decisiones. Así es, pastor, y bueno, nos queda poquito tiempo y lo más importante para un joven, lo más importante es ser formado con Cristo, ser formado con su enseñanza, que todos los conocimientos que Él nos entrega, por eso es importante buscar de Dios. Desde jóvenes, si tienen la oportunidad, busque a Dios, búsquelo, aférrese a Cristo buscándole en su palabra, en oración, cosa que cuando sea presionado a tomar una decisión, no sean las convicciones de otros, sino que sean las convicciones que Él ha aprendido de parte de Dios. Y este en es lo que Él el consejo de la palabra tanto para los adolescentes, los jóvenes y para los adultos también, Sí. que nunca va a pasar de moda el consejo de Dios. Dice en Primera de Corintios 10:23, Primera de Corintios 10:23 dice, uno es libre de hacer lo que quiera, porque Dios nos ha hecho libres, ¿cierto? Con libre albedrío. Es cierto, pero no todo conviene. Sí, uno es libre para hacer lo que quiera, pero no todo edifica la comunidad, ¿cierto? Así O en otras palabras dice, todo me es lícito, pero no todo No me todo me conviene. Es el conviene. mismo versículo, pero en otra Así versión. es. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Somos libres para escoger entre el bien y el mal, pero escoge el bien porque si te escoges el bien, te va a ir mejor, ¿cierto? Así Si es. le obedecemos a nuestros padres, nos va a ir mejor. No va a haber bendición si somos rebeldes a nuestros padres. No va a haber bendición si somos rebeldes a nuestros jefes, ¿cierto? Así es. O si no respetamos a la autoridad, si le faltamos el respeto a los carabineros o a los militares, no nos va a ir bien. Vamos a estar presos, nos van a pegar, ¿cierto? Sí. Vamos a sufrir, vamos a tener nuestros papeles manchados. Si consumimos Van a venir droga, sus consecuencias. si consumimos droga, vamos a enfermarnos, no va a venir un cáncer, no va a venir una enfermedad, ¿cierto? Entonces, no seamos ingenuos, sino que podamos decir, como dice la palabra, todo Dios nos dice, como le dijo a Adán y Eva, puedes comer de todos los árboles que hay acá, Así pero menos de uno, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que decir, todo nos es lícito, todo nos es permitido, somos libres de hacer lo que queramos, pero no todo nos conviene. Entonces ahí es donde el joven tiene que elegir entre lo bueno y lo malo, ¿cierto? Y sabemos que el que hace el bien le va a ir bien, Amén. pero el que hace el mal le va a ir mal, porque dice la palabra, lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Así es, pastor. Y también Daniel, él propuso en su corazón no contaminarse, dice la palabra. Entonces él de antemano usó todo lo que él tenía. ¿Y qué era lo que él tenía? Principalmente la gracia de Dios, pero cómo él adquirió conocimiento. Y desde pequeño, sus papás eran cristianos, entonces muchos cristianos, muchos jóvenes, sus padres son cristianos. Y ellos tienen que recibir todo esto para que cuando puedan enfrentar una situación, para cuando se vean presionados, tengan ese dominio propio y sepan cuáles son sus convicciones y sus creencias. Claro, como dice Daniel, yo decidí no Así contaminarme, es. yo decidí. Entonces hay una Así decisión que propuso personal. en su corazón. Mira, Exactamente. propuso el de antemano. Claro. O sea, él cuando Ahí se está vio la convicción. cuando se vio enfrentado, él ya había decidido lo que era. Por eso es Exactamente. importante que un joven decida antes de que ocurra una situación de riesgo, saber lo que Exacto. quién es realmente, que Ya. realmente tenga su identidad. Y ahí que nosotros tengamos claro que estamos agradando a Dios, que donde estemos Dios nos está mirando. Entonces nosotros no tenemos que rendirle cuenta ni a los amigos, a Dios. Entonces Dios nos está mirando. Entonces en ese momento, ¿a quién le vamos a fallar? A Dios. Porque dice el hijo pródigo, le he fallado al cielo y le he fallado a mi padre. O sea, le fallaba a Dios finalmente. Entonces, que tengamos esa convicción que tuvo Daniel, que nosotros digamos, yo me voy a proponer en mi corazón, o yo decido decirle no al pecado. Si me van a ofrecer marihuana, yo le digo no, porque eso me va a hacer mal y eso no va a agradar a Dios. Así. Entonces, la Biblia dice que todo lo que hagamos sea para glorificar a Dios, sea para agradar a Dios. Entonces ahí nosotros tenemos que preguntarnos y el Espíritu Santo nos va a ayudar. ¿Agrada esto a Dios? ¿Agrada a Dios que yo le falte el respeto
a mi polola, agrada a Dios que yo le falte el respeto a mis padres, o que diga garabatos, diga obscenidades, o que mire pornografía, ¿agradará eso a Dios? Entonces tenemos la respuesta, el Espíritu Santo nos va a dar y la palabra. Entonces cuando tengamos esa respuesta, ahí vamos a tener clara cuáles son nuestras convicciones. Entonces ese es el consejo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene ni me edifica. Amén. Para Yo los no jóvenes. sé cuántos minutos nos quedan, pastor. Estamos Quedan listos 2 ya. minutos. Estamos listos. No, nada más, pues, Sí. despedirnos y no sé, redondear al final, pastor. No, También ma- hacer la invitación para nuestra iglesia. si nos quieren acompañar los hermanos que no se congregan o que nos quieran visitar, estamos en Lirquén 7790, Lirquén 7790, esquina Avenida Linares, Comuna La Granja, acá muy cerca, y tenemos reunión los días sábados a las 18 horas. Los días sábados a las 18 horas los vamos a estar esperando ahí, con una once también para compartir un pequeño ágape donde conversamos, ¿cierto? Podemos compartir como hermanos, vamos a cantar, vamos a orar, vamos a estudiar la palabra de Dios, ¿cierto? Somos una pequeña comunidad, pero con mucho amor para recibir, así que lo esperamos todos los sábados en Iglesia Ictus, ¿cierto? La calle Lirquén 7790, Comuna La Granja, y puedes visitarnos en nuestro Facebook Iglesia Ictus. Así que Dios los bendiga, esperamos que estar el próximo viernes. Muchas gracias por la sintonía y un agrado, mi hermana Angélica, y vamos a seguir con la ayuda del Señor ahí en este programa, volviendo a las raíces de la fe. Amén. Pues ahí dejándole la invitación a los hermanos para que todos los viernes estén escuchándonos y enviándonos sus mensajes, que es importante para nosotros Sí, también ese apoyo. para poder ahí estar compartiendo la palabra y compartiendo opiniones, y es muy importante saber que nos están escuchando. Amén. Que Dios les bendiga. El final, todo lo que necesito, seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Iglesia Cristiana Tu Salvación les invita a sus cultos de adoración a Dios los sábados a las 17:30 horas en su templo ubicado en Lirquén 0790, población Malaquías Concha, comuna de La Granja. Les esperamos. Dios les bendiga. El plan, yo no necesito ver el final. Ahora la radio Tu Encuentro no tan solo se oye, sino que también se ve. www.encuentrofm.cl. No solo escuche, sino que también vea en imagen lo que está ocurriendo en nuestro estudio. www.encuentrofm.cl. Radio Tu Encuentro, también en internet. Corporación Misionera Pentecostal de Chile les invita a usted y familia todos los domingos a las 10:30 de la mañana a una hermosa escuela dominical. Venga a escuchar y estudiar la hermosa palabra de nuestro Dios en nuestro templo ubicado en Avenida Yungay 0593, Comuna de La Granja. Dios les bendiga.